Dios le bendiga. Gracias por sintonizarse a nuestro programa. Le invitamos que nos siga por medio de nuestra página de Facebook y también suscríbase en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana El Buen Pastor, donde verá una lista de mensajes preciosos, también nuestros servicios en vivo. Y también visítenos en nuestra página de web, icelbuenpastor.org. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Noel Luna. Este fin de semana, mientras nos reuníamos en las iglesias para celebrar un culto a Dios por su gracia y misericordia, y mientras se celebraba la Pascua, empezó a circular en las redes sociales un video, el cual ahora es tendencia en las redes sociales. Tal vez usted ya lo vio o tal vez aún no lo ha visto. Y hablamos sobre un video donde se dice que según Israel ha encontrado al Mesías que tanto ha esperado. Empezamos con este video para luego analizarlo y dar nuestro comentario sobre ello. Noticia de última hora. El nombre del Mesías revelado. El nombre del Mesías revelado. Vamos a estar dando en este video el nombre del Mesías. Se llama Hizkiyahu ben David. El nombre del Mesías se llama Hizkiyahu ben David. Así que acostúmbrense a decir ese nombre. Hizkiyahu ben David. Okay. Que significa la fuerza de Dios, hijo de David. Así se llama. Este video que estamos viendo ya se está volviendo viral en las redes sociales y tiene que ver supuestamente con la manifestación de Hizkiyahu ben David que los rabinos han estado aclamando últimamente, considerándolo como el Mesías, o por lo menos el candidato a Mesías. Esto ha ocurrido recientemente, como pueden ver, las personas allí están con los tapabocas, que son bien determinantes para lo que es el actual evento mundial que tiene que ver con la pandemia. Y vemos toda esta reunión de religiosos judíos en el Muro de los Lamentos y haciendo reverencia a este hombre, que poca información se ha obtenido de él. De verdad que no es mucho lo que hemos podido investigar al respecto. Al parecer está bien, ahí lo tienen, fíjense cómo se acercan, le besan la mano. ¿Quién es este hombre? ¿Con qué propósito está allí? ¿Por qué tanta reverencia, tanto respeto? Podríamos estar viendo realmente la aparición del tan esperado Mesías de Israel, que por supuesto, según las profecías, vendría a ser el anti-Mashiach, el anticristo. Algo sin duda está pasando en Israel y debemos estar pendientes de cada información, de cada noticia. Esto que le estamos trayendo es información extraoficial. Todavía no hemos corroborado una información oficial de algún medio de comunicación que pueda explicarnos de qué se trata esto, quién es este hombre, ahí lo vemos, por qué lo rodean de esa forma, por qué
tanto respeto y por qué tanto alboroto Pero viendo los no protocolos de es motivo de alabanza. Hizquiyahu ben David es ese individuo que calificó, mejor dicho, como a candidato mesiánico, mucho más que Jesús, muchísimo más que Jesús, muchísimo más que Yeshua HaMashiach, como quieran inventar. Les explico una cosa, me estoy riendo, y atención, que no es otra cosa que adulterio. La mamá de Yeshua, de Jesús, salió preñada de otro, y por ende, como dijimos, el candidato mesiánico tiene que ser del lado paterno, y por ende Jesús, Yeshua, no calificó como Mesías en absoluto, totalmente en absoluto no calificó como Mesías. Pero me río porque esta gente quiere presentar a su Yeshua como alguien de la risa. Igual, como quieran, Jesús de Nazareno o Yeshua HaMashiach, o como quieran llamarle, Yahshua, como se inventaron en hebreo, no calificó como Mesías. Ni siquiera es candidato mesiánico. Su mamá cometió adulterio. Su mamá lo engendró a Jesús por medio de pecado. Ella, casada con José, salió preñada. Como puede ver, este video se hizo viral durante el tiempo de este fin de semana, durante el tiempo de la Pascua 2021. Aunque esta información ya se ha hecho viral en todas las redes sociales, habíamos nos habíamos esperado de comentar sobre ello para poder obtener más información. Es importante el poder esperar, investigar, obteniendo la información adecuada y viendo de dónde sale, cuál es la fuente de información que usaron estos métodos o estos fabricantes de estos videos para informar y hacer viral esta noticia. Claro que para algunos podría ser fácil creer en estos videos, porque uno se usa el momento apropiado, el tiempo de la Pascua, el tiempo donde se está esperando, o el tiempo donde se está celebrando la muerte de Jesús y su victoria sobre la muerte. Y recordemos que el tiempo de la Pascua es un tiempo especial porque Jesús murió durante el tiempo de la Pascua, es decir, Él tomó nuestro lugar en la cruz de Calvario, donde nosotros estábamos condenados por el pecado de la muerte, porque así dice la palabra de Dios, que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y que el pago del pecado es la muerte. Entonces Jesús tomó nuestro lugar durante la Pascua, es decir, durante el momento que Israel celebraba su Pascua. El Cordero de Dios tuvo que ser entregado para redimir nuestros pecados, y eso viene desde el tiempo de que Israel se encontraba prisionero, o mejor dicho, esclavizado en Egipto. El ángel de la muerte viene y pasa sobre los hogares que estaban marcados con la sangre de un cordero en sus puertas. Para nosotros que hemos sido marcados, sellados por el poder del Espíritu Santo como propiedad de Dios, cuando hemos sido comprados y lavados con la sangre del Cordero, entonces ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Todo esto sucedió durante el tiempo de una Pascua. Israel espera la llegada de su Mesías, porque rechazaron el verdadero Mesías, rechazaron a Jesús como el Mesías prometido, el ungido de Dios. La palabra Mesías significa ungido. Pero vemos, en este video se ha circulado en las redes sociales, pero recuerde algo, no todo lo que está en el internet es información real, ya que así es la forma en que circula mucha falsa información, y lo hacen para atraer audiencia y generar visitas en sus canales, porque una de las cosas que usted tiene que entender es que los videos muchas veces son monetizados. Los videos son monetizados.
Es decir, que generan un tipo de ingreso cada vez que usted ve los videos. Por eso hay comerciales en los videos en YouTube y también en algunas otras redes como Facebook. Entonces, la forma de que muchas personas tratan de crear algo llamativo, algo que va a generar audiencia. Y eso es lo que ha hecho este tipo de video. Su información es falsa. Pero algunas imágenes no son falsas. Es interesante. Y quiero aclararle eso. El hombre del cual se habla es un personaje de verdad. Le llaman Gizkiahu ben David, que significa fuerza de Dios en el hijo de David. Pero el nombre de este hombre no es Gizkiahu ben David. Su nombre es Rab Shlomo Yehuda y es un reconocido rabino, un reconocido maestro en Israel que, según hasta donde he podido averiguar, sabe toda la Torá, es decir, toda la Biblia en judía, hebrea, de memoria. Ahora, gracias que Dios ha dado ese don a algunas personas de poder tener buena memoria. Pero este personaje, o este hombre, Rab Shlomo, él nació en Israel en 1988, por lo cual tiene por ahí entre 30 y 32 años de edad. Pero recuerde que aunque Israel está esperando la venida del Mesías, una de las cosas que usted y yo debemos de entender es que Israel ha tenido siempre un problema. Y ese problema, muchos de nosotros todavía lo estamos viviendo y lo tenemos todavía. Y ese es el problema de la idolatría. Y cuando digo muchos de nosotros, me refiero a general. El ser humano idolatra mucho. Y ese fue un problema siempre que ha habido en Israel. Jesús trató con Israel de la manera que, con su palabra, trayéndonos su ley. Dios habla a Moisés y el primer mandamiento que Dios da a Moisés es aquel en el cual muchos fallan, y es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 13 en adelante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Note, el problema que siempre ha habido en Israel ha sido un problema de idolatría. Constantemente Israel se apartaba de los caminos de Dios por la idolatría. Y ese ha sido un problema. Ahora, la idolatría ha llevado a Israel a caer siempre en apostasía. La apostasía, iglesia del Señor, es algo que es preocupante. Lo vemos hoy en nuestros tiempos. Jesús fue claro en darnos una advertencia en Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Note, se levantarán falsos cristos. La palabra Cristo, recuerde que es Mesías. La palabra Cristo es una palabra griega similar o equivalente a la palabra hebrea que es Mesías. Cristo es Mesías, igual a la palabra que usted y yo conocemos como ungido. Entonces se levantarán falsos cristos. Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el problema que hemos visto en nuestros tiempos es el problema de la apostasía. Ha habido un grave problema con la apostasía, aún en nuestros tiempos. Con la iglesia, muchos han caído en el problema o en el pecado de la apostasía. Israel no ha sido diferente. Israel también ha apostatado. La palabra apostasía significa apostasis o apartarse de
la fe, apartarse de la verdad. Y muchos se han apartado de la verdad. Mire, el problema es esto, que Israel está esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino. ¿Por qué rechazaron al Mesías? El Mesías es Jesús. Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, en quien vendría la esperanza, en quien estaba la salvación. Mateo 21, versículo 9, dice, y la gente que iba delante y la gente que iba atrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa sálvanos. Israel ha estado desesperado clamando la llegada del Mesías. Se congregan mucho en el muro de los lamentos a llorar, a orar. Por eso se le conoce como el muro de los lamentos, porque lloran, oran y claman y están, que venga el Mesías, que venga el Mesías, y claman. Nosotros oramos en las iglesias, tal vez a veces con voz suave, ay Señor, ya ven pronto, pero ellos claman con angustia, que venga el Mesías, ya no aguantamos, ya estamos, Señor, deseando que venga tu Mesías. Tanto así que cuando el presidente Trump estableció o reconoció a Israel como la capital a Jerusalén como la capital de Israel, le llamaron, lo tomaron a él como amigo de Israel, y algunos incluso hasta llegaron a verlo como algún tipo de Mesías para Israel, de tan desesperados que han estado por la llegada del Mesías. Nosotros debemos de esperar cuando vemos estas noticias y no de alarmarnos. La verdad es que estas noticias harán que las personas se impacienten, algunos pues que se preocupen. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Interesantemente, el Mesías tenía que venir del linaje de David. Por eso este hombre, Gizkiahu ben David, lo llaman de esta manera, porque aunque su nombre, como habíamos mencionado, Rav Shlomo Yehuda, lo llaman Ben David, que significa, o Ben David, que significa hijo de David, porque el Mesías tiene que venir del linaje de David. Ahora, a Jesús no lo aceptaron o no lo aceptan, y uno de los argumentos que ellos usan es porque tiene que ser del linaje de David por padre. Y Jesús obviamente fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, muchos judíos rechazan a Jesús como el Mesías de Dios porque según ellos, María cometió adulterio porque no era hijo de José. Pero él viene del linaje de David a través de María. Entonces, Dios cumplió su plan divino a través de Jesús. Ellos lo rechazan por parte de ese argumento. Ahora, recuerde, en la entrada triunfal, cuando Jesús entra en Jerusalén, lo recibieron con palmas o con palmeras allí y empezaban a gritar, ¡Hosana, sálvanos! Porque estaban angustiados ya de la opresión política romana. ¡Hosana al que viene en el nombre de David! Los fariseos escucharon eso. Y cuando los fariseos escuchan eso, ellos dijeron, Mateo 21, versículo 15, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, y se indignaron. Porque ellos entendieron, cuando el pueblo decía, el Hijo de David, ellos entendieron que es el Mesías. Entonces, el problema fue que como Jesús no se postuló como rey, porque ellos han esperado que el Mesías venga a postularse como rey, y como no se postuló como rey para dar fin a la opresión política romana, entonces le dieron la vuelta atrás y una semana después agitaron estos fariseos al pueblo a que gritaran, ¡crucifícale! ¿Por qué? Porque no cumplió el propósito que ellos esperaban.
desde allí lo rechazaron. Pero entonces lo miraban como el hijo de David, del linaje de David. Miraban que cuando él hablaba con autoridad. Los muertos resucitaban, los ciegos veían, el paralítico caminaba. Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas en cuanto al Mesías. Pero aún así hoy los judíos rechazan todavía a Jesús. Entonces, los principales sacerdotes y los escribas, los fariseos, habían entendido lo que la gente decía cuando decía Hosana al hijo de David. Más tarde Jesús confundió a los escribas y a los fariseos que explicaran el significado de este mismo título. ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? En Marcos 12, 35 al 37. Desde luego, los maestros de la ley no podían responder a esta pregunta. Por tanto, Jesús exponía la inaptitud de los líderes judíos como maestros y su ignorancia de lo que el Antiguo Testamento enseñaba respecto a la verdadera naturaleza del Mesías, diciendo o haciendo más profundas las diferencias entre él y ellos. Más tarde, Jesús confundió a los escribas y fariseos al pedirles que explicaran el significado de este mismo título, el Mesías, o el Hijo de David, mejor dicho. ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Bueno, en Marcos 12, versículo 35 al 37, Jesús les enseña. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su Hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces Jesús usó este pasaje para poder diferenciar y poder exponer la inaptitud de los líderes judíos como maestros y su ignorancia de lo que el Antiguo Testamento enseñaba respecto a la verdadera naturaleza del Mesías. En otras palabras, haciendo más profundas la diferencia entre Jesús y los actuales líderes religiosos o los líderes religiosos de su tiempo. Amados hermanos, sin duda alguna, Jesucristo es el único Hijo de Dios. Jesucristo es el único ungido, es decir, Jesucristo es el Mesías prometido y Él es el único medio de salvación para todo el mundo. Porque su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, solo a través de Jesús. Todo aquel que no cree en Jesús será condenado. Esto aplica también a los judíos. Hermanos, yo sé que ha habido un gran problema en cuanto a la idolatría. Israel tiene un problema de idolatría. Vivimos en tiempos donde hay problemas de idolatría aún en las iglesias, porque se idolatran incluso hasta los líderes. Y también hay un problema de idolatría a Israel, porque muchos idolatran a Israel. Israel, amados hermanos, aunque cumplió un propósito, reconocemos entender esto. No es nación escogida porque no hay nación como Israel. Israel ha sido una nación pequeña porque Dios es grande y se ha glorificado en lo pequeño. Dios pudo haber escogido cualquier otra nación, pero escogió a Israel para poder glorificarse y enseñar que de algo pequeño Él puede hacer cosas grandes. Ahora, Israel también necesita reconocer al Mesías para ser salvo, y ese Mesías es Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo. Hechos 4:12 dice, y ningún otro hay salvación. Es decir, no hay salvación fuera de Dios, no hay salvación fuera de Jesús. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
El anticristo verdaderamente va a engañar a muchos. Va a engañar a Israel. Pero los que estamos en Cristo, no nos importa saber quién es el anticristo, porque cada día vivimos queriendo conocer aún más a nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús el Cristo, Jesús el ungido de Dios, Jesús el Mesías prometido, a quien un día esperamos que regrese por su iglesia.